Buenos días chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog, un vlog muy diferente porque estamos llegando a Taboada porque esta semana vamos a hacer el Camino de Santiago y os venís conmigo, así que quédate porque empezamos. Vale, gracias a vos. Buenos días chicos, ya estamos aquí, acabamos de llegar a Taboada, la casita en la que vamos a estar aquí alojados durante toda la semana para hacer el Camino de Santiago. Así que voy a contaros un poquito más. Acabamos de llegar, como habéis visto, son ahora mismo las 9 de la noche, hemos estado todo el día de viaje. Hemos venido a hacer el Camino de Santiago con la familia, venimos con varios de la familia, así que vamos a pasar unos días en Taboada y vamos a hacer el camino de invierno. Para mí es la primera vez que hago el Camino de Santiago, la verdad es que me apetecía mucho porque creo que es algo que sí o sí hay que hacer al menos una vez en la vida y me vais a acompañar haciendo el camino, que espero no desfallecer porque son muchos kilómetros andando y por una parte estoy como súper motivada, pero por otra estoy como un poco, bueno, a ver si soy capaz de hacerlo, que bueno, que espero que sí. He traído maleta porque, como digo, vamos a alojarnos en esta casita aquí en Taboada, en este pueblecito. Y como vamos a estar alojados aquí, lo que vamos a hacer es dejar el coche al final de cada etapa y poder hacer la etapa andando y siempre volver aquí por la noche a la casa, en vez de ir de albergue en albergue. Como vamos toda la familia, pues es una manera un poco más de hacer convivencia y de estar juntos y al final que no sea solo el camino, sino pues también pasar tiempo de calidad luego el ratito que nos quede por la tarde. Así que lo primero que voy a hacer va a ser organizar todo el equipaje, aunque tampoco quiero sacar muchas cosas, traigo bastante bien ordenada la maleta para no tener que estar poniendo todo por medio y vamos a bajar a cenar algo y a acostarnos pronto porque mañana comenzamos tempranito con la primera etapa. Voy a aprovechar para haceros un tour rápido por la casa, que es monísima, me encanta el estilo de tanto de construcción como de decoración que tiene, así como muy sencillo, muy rústico, pero a la vez con ese toque moderno. Y esta es la habitación, que bueno, ya me he sentado por aquí, es muy mona. Y nuestra habitación es bastante grande porque tiene también esta zona aquí con los dos silloncitos, esta mesa, por aquí armario. Es ideal y el techo es súper bonito porque tiene estas vigas de madera, y es entero de madera. Por aquí tenemos el baño que me encanta, o sea, mirad qué pasada. Tiene los dos espejos con su luz, que aquí los puedes apagar. Me gusta mucho. Nosotros, bueno, cogiendo ideas, ya os contaré. Este es el baño, por aquí la ducha, también es bastante grande, por ahí una repisita. Todas las persianas son automáticas y por aquí toalleros, como el que tenemos en casa. Y aquí tiene un espacio que es como un salón de estar, también, bueno, pues para estar aquí, ¿no? Y por aquí está la otra habitación que está mi hermana por ahí ordenando sus cosas. Y voy a bajar a la planta de abajo y os enseño. La casa tiene dos plantas y en la planta de abajo está la parte de... Bueno, esta es la entrada. La entrada me parece monísima. Y por aquí pasamos al salón, que la verdad que no es muy grande, pero está como muy bien aprovechado. Y bueno, me encanta, como digo, la decoración. Ya tenemos algunas cosas porque, como digo, venimos con la familia y está ya pues todo un poco por medio. Porque acabamos de entrar y todavía no hemos organizado. Hemos ido a hacer compra también. Por aquí están las bolsas. Y ahí fuera sale a un patio que os lo enseño mañana. Por aquí está la cocina. Os he traído por aquí algo de fruta. Y la cocina que es monísima. Los muebles de madera es que me encantan.
así un vistacito rápido. Y ahí enfrente está otra habitación con otro baño, que ahora mismo pues no puedo entrar porque están por ahí dentro deshaciendo maletas. Me encantan los detalles que tienen también, como aquí veis, las luces. Juegan muchísimo con las luces. La casita la verdad que es una pasada. Yo creo que vamos a estar súper cómodos estos días. Así que voy a deshacer maletas y nada, ya voy a descansar prontito, que mañana comenzamos con la primera etapa. Ya he medio dejado preparado por aquí todo lo de mañana, pero bueno, ya mañana os cuento un poco qué es lo que voy a llevar en la mochila y haceros un mini haul de algunas cositas que hemos comprado para el camino. Pero bueno, más o menos ya me lo he dejado aquí todo preparado y así mañana no tenemos que ir con tanta prisa por la mañana porque queremos salir bastante temprano. Yo también he aprovechado y me he bajado aquí a la cocina. Voy a sacar, porque de Córdoba también me he traído algunas cosas, sobre todo con el tema de la intolerancia, pues no quería jugármela, que ya me las voy a jugar bastante a mediodía con las comidas, pero no quería jugármela con los desayunos. Me he traído un té matcha, os voy a hacer así, un mini haul de comida rápido. El matcha de Matcha & Co, que es el que estoy consumiendo ahora mismo, que me gusta muchísimo. Un montón de frutos secos para llevarnos para el camino, aunque luego imagino que compraremos más, pero ya me lo he traído. También me he traído, que llevo tiempo tomando esta, es de HSN y es remolacha roja en polvo. Y me encanta para hacerme el pink latte por las tardes cuando no me apetece tomar algo que lleve teína. Pues es perfecta porque además es antioxidante, es puro y duro. Ya os lo enseñé, creo que en un vídeo me estaba tomando uno y ahora me he aficionado como al pink latte. Luego me he traído también mis suplementos, la B12. Me he traído también, que tenía en casa, unos dátiles que para el camino yo creo que nos van a venir genial. Y luego, por no comprarlo aquí para una semana, mi cacao puro en polvo. Aquí el resveratrol, el otro suplemento. Me he traído té verde para hacerme las infusiones. Yo trato de utilizarlo a granel por el tema de no consumir tanto plástico. Y luego, por último, me he traído aquí la proteína para echarlo en mi batido de por la mañana. Así que creo que ya está. Y aquí un par de tuppers por si nos vienen bien para el camino. Así que esto ha sido un poco pues, lo que me he traído básico para no tener que comprarlo aquí. Y os voy a enseñar la compra que hemos hecho, nada, súper rápida, porque ya han sido 4 cosas. En la casita ya tenía varios tés. Hemos comprado café y luego también no puede faltar, por supuesto, una botellita de aceite de oliva virgen extra de Carbonell. Mi amigo Álvaro estará contento con nuestra decisión de compra. Por aquí, patatillas fritas para luego para por las tardes, sobre todo. Por aquí algo de pan. Pan del Bacar, que hemos parado en Córdoba antes de salir a comprar pan del Bacar, que por cierto tiene lactosa, y el que no tiene lactosa como tal tiene trazas de leche, así que bueno, que lo tengáis en cuenta. Y cómo se nota que tenemos gallinas en casa, mirad la cantidad de huevos que nos hemos traído, que bueno, los vamos a gastar seguro porque somos bastantes, pero a nosotros no nos hace falta comprar huevos, traemos muchísimos de casa. Unas cerezas que hemos comprado también a medio camino, hemos parado y la verdad es que están buenísimas. Fruta, que esta fruta sí que la habíamos traído nosotros, pero hemos comprado también unas aceitunas, tomatitos, estos son patatas, unos plátanos y por aquí unos aguacates, más frutos secos, por aquí y nueces, así que y peritas. Mucha fruta para comer sano estos días. Aquí el cuchillo. A comer. La otra. Tras dejar las tierras monfortinas, el camino sube hacia las de Pantón y luego a las de Osa Viñao, salpicadas de numerosas iglesias románicas. Ya en la planicie, por la parroquia de Fión, el camino desciende muy suavemente hasta la iglesia románica de San Payo. Acabamos de cenar y yo me voy a dormir. Ya he dejado ya todo preparado para mañana, porque mañana no quiero perder mucho tiempo y me voy a llevar algo de desayuno para el camino, que creo que os lo he comentado antes, ya me lo he dejado preparado.
Y nada, a ver qué tal. La verdad que estoy como un poco nerviosa, pero me apetece mucho. Y hemos estado viendo mientras cenábamos un poco los paisajes que vamos a ver mañana. Y la verdad que yo creo que la ruta va a ser súper bonita, que va a haber un montón de naturaleza y que lo voy a disfrutar mucho porque también seguro que encontramos un montón de animales, de vacas, de rapaces. No sé, me apetece mucho. Así que me estoy echando crema hidratante y ya vamos a descansar. Y mañana a empezar con fuerza este camino de Santiago. Hidratación máxima para mi piel. Además, el hecho de poder hacerlo todos juntos, el camino, o sea, toda la familia, pues creo que también es una experiencia como muy bonita, ¿no? Compartir, como he dicho antes, pues todos estos días juntos, creo que vamos a disfrutarlo mucho. Rutina de noche hecha y nos vamos a dormir. Hasta mañana. Buenos días, chicos. Primer día de camino, son las 6:20 de la mañana. Acabo de arreglarme. Ahora os enseño abajo cuando esté en la cocina el look completo para no hacer mucho ruido porque creo que todavía no se ha levantado el resto. Voy a preparar la mochila y nos vamos para abajo que me quiero tomar un té antes de salir. Bueno, ahí me veis bien. Me he puesto este conjunto así en tono burdeos, que me encanta, me encanta. Voy a llevar encima una sudadera porque a primera hora imagino que voy a pasar frío. Trencita de confianza. Me voy a hacer una trenza de raíz. Bueno, voy a enseñaros rápido que voy a meter en la mochilita, que yo sé que no me estáis viendo muy bien, pero ahora ya abajo con mejor luz. Esta es de Quechua, vamos, la más básica que tienen de Decathlon. Me la he cogido para el camino y voy a llevarme, bueno, protector solar, sí o sí o sí, aunque no me he echado todavía, ahora me echaré en el coche. Crema hidratante, mini peine con espejito, goma del pelo y auriculares, cacao de labios y luego Compit, porque aunque ahora me voy a echar vaselina, ahora os enseño, pero esto lo llevo por si acaso veo que algo empieza a hacerme rozadura. Esto va genial. Luego, las pastillas de la lactosa, mini monedero con lo básico, batería extra para el móvil porque voy a ir grabando. Y luego nos vamos a echar ahora también para los mosquitos y no sé si nos lo vamos a llevar porque lo que no quiero es volver llena de picadura, la verdad. Gorrita y ya está. Ahora abajo ya meto las cosas de comida que preparé anoche. Voy a ponerme lacito de confianza al final de la trenza y nos vamos a tomar el té que me hace falta. Bueno, también me llevo mis gafas de sol porque si no voy a ir como todo, yo voy todo el camino frunciendo el ceño con el sol, así que me las llevo. Y ahora voy a echarme desodorante. Me he traído este de Ringana, que es de productos naturales. Lo llevo probando muy poquito porque fui a un evento de Ringana hace poquito que lo visteis por Instagram. Os dejo por aquí mi cuenta por si no me seguís que vayáis a uniros a la comunidad de Instagram porque por allí también comparto bastantes cositas. Y me gusta mucho. Llevo muy poquitos días usándolo, pero la verdad que estoy muy sorprendida. Y es que llevaba tiempo queriendo ya cambiar a un desodorante pues muchísimo más natural. Y aunque el que estoy utilizando ahora mismo me encanta, es súper efectivo y no tiene aluminio tampoco, pero quería probar como algo mucho más. Y de momento estoy encantadísima. Y protector solar para las piernas, que no os había dicho nada. Este también, no sé si me lo voy a llevar, pero sí que al menos me lo voy a echar ahora antes de salir. Y ahora paso fundamental. Vaselina, me voy a echar un poquito en los pies antes de ponerme los calcetines. Yo me he cogido un pack de Decathlon que son calcetines de trekking y estos son los que voy a usar porque me parece que es como lo más fundamental para el camino, tener buenos calcetines. Te vienen varios en el pack y lo que voy a ir, pues los voy lavando. Así que antes me voy a echar un poquito de vaselina en todo el pie y ya me pongo los calcetines. Luego como zapatillas me he traído un par porque la verdad no quiero que me hagan daño y hoy voy a llevar estas que son como de trekking, son de Oysho y me encantan.
Buenos días. Buenos días. ¿Dónde está el papel? Voy a preparar la mochila. Llevo el cacao con la proteína y la avena, como todas las mañanas. Un plátano, las vitaminas y suplementos. Y aquí hemos metido para todos frutos secos y dátiles. Y los sobrecitos estos de boca voy a echar 2. Ya sabéis que me los enviaron. Y la verdad que me encanta porque son naturales. Y tienen un montón de antioxidantes. Y también te dan energía porque tienen guaraná. Así que estos los voy a echar por si alguien los quiere también. La botellita de agua. Mira, yo me llevo estos frutos secos Sí, yo he echado también frutos y secos. 2 manzanas. Comenzamos el camino, vamos en coche hasta el punto de partida para empezar la primera etapa. Comenzamos camino de Santiago. Acabamos de hacer la foto inicial de familia de inicio de este camino. Partimos del puente de Monforte de Lemos. Es un puente medieval. Súper bonito. Así que nada, empezamos a andar. Primera etapa. Vamos a salir de aquí de Monforte de Lemos. Hoy tenemos 20 kilómetros por delante. Ahora ya os voy contando un poquito porque voy a tener muchos kilómetros para iros hablando. Estas son las típicas casas de aquí, las que tienen esa parte como esas ventanales. Aquí la podéis ver un poquito mejor. Un pollo de cuervo, qué monada. Claro, como luego tenemos tú la tarde. Pobrecillo, es un volantón. Mira qué bonito. Vamos chicos, ¿cuánto llevamos? 4 kilómetros. Mira qué bonita de piedra esta. 4 kilómetros, llevamos súper poquito. Y la verdad es que esta noche he descansado. Me encanta oír los gallos, las gallinas. Yo estoy en mi mood. Esta noche la verdad que me agobia un poco porque he descansado un montón. Pero venía con mucho cansancio acumulado porque estos últimos días han sido bastante ajetreados sin parar. También porque me quería dejar, como vamos a estar toda la semana fuera, me quería dejar un montón de trabajo de Gestagro adelantado y también dejaros editados los vídeos y que tuvierais todo el contenido programado por si acaso aquí no podía. De hecho, por aquí, en la casita que estamos no tengo wifi, así que menos mal que os he dejado el vídeo subido del jueves, pero aún así me he traído el ordenador y bueno, y en las tardes pues sí que podré sentarme a trabajar un poquito, pero ya como más desahogada. Y entonces esta noche he descansado súper bien, pero la verdad que me he despertado varias veces, yo creo que por la almohada, porque yo soy como súper sensible con eso y yo creo que me afecta un poco al sueño. Pero bueno, de momento vamos súper bien. Se han quedado ahí atrás. Por allí vienen. La idea es como parar en el kilómetro 7, hacer un mini descanso para beber agua y luego seguir y volver a parar en el 14. Yo me he traído el desayuno aquí atrás, como habéis visto, así que bueno, me lo voy a ir tomando casi que en el camino. No quiero parar. Qué bonitos son todos estos pueblos. Creo que os lo dije ayer, ¿no? Este camino es el camino de invierno, el que vamos a hacer, el que estamos haciendo. Y es un camino que la verdad que no es el más habitual, así que yo creo que no nos vamos a encontrar mucha gente, pero es súper bonito. He encontrado un hinojo por el camino. Me encantan las infusiones de hinojo, en casa no me faltan. Y siempre que estoy en el campo y veo hinojo, no puedo evitar coger un trocito. Esta gramínea se llama Brisa máxima. Mirad qué curiosa es. Mira qué roble más bonito. Esta zona es mucho más fresca, se nota muchísimo la vegetación, cómo te cambia la temperatura cuando pasas por una zona así, tan verde y tan frondosa. ¿Cómo va, Fernando?
Bien, bien. Ya empieza a apretar el sol por la espalda. Sí, es verdad, ya se nota que está empezando a apretar. A mí la verdad que todavía no me sobra la sudadera porque como llevo los pantalones cortitos, como que se compensa la temperatura. Pero ahora en un ratito ya me la quito. Qué bonita esta parte, ¿eh? El primer regalito de la naturaleza. Me la he encontrado en la carretera, así que la voy a quitar de aquí, que no la pise ningún coche, aunque está la pobre, ya está muerta. Mira qué bonita es. ¡Oli! Primer caballito del Camino de Santiago. Paradita técnica para coger algo de frutos secos y dátiles y yo me voy a hacer el batido que me he preparado esta mañana aquí con estas vistas. Son las mismas, ¿no? Muchísimos años y todavía no me lo compré. Esto cualquier... Anacardo, ¿Queréis frutos secos? yo no un dátil. Yo también estoy con un dátil. Bueno, para mañana tenemos más. Mira qué monada, por favor. Hola. Son de carne. Ay, mira qué mona. Por favor, nos llevamos una. Mira esta de aquí. Hola. Toma. Ven. Esto ya me alegra el camino y me motiva. A mí encontrarme esto ya me ha merecido la pena todo el camino que llevamos. Qué monada, por favor. Mira los terneritos allí. Ay, qué mono. Ay, qué bonita. Mira, esta chiquitita de aquí, la que estáis viendo, tiene 3 días. Que nos hemos encontrado aquí al ganadero, me está explicando. Todo lo que veis con el cordón y todo, pues lo pasamos nosotros, no quedan vacas. Nosotros no notamos la partida. Estamos en un pazo, como la casa típica de aquí, es súper bonita. Mira qué bonita. Allí se ve al fondo, preciosa. Ya me he tenido que quitar la sudadera antes, porque el sol está empezando a apretar. Y todavía nos queda la mitad de la etapa. Toda esta parte, que ya hemos dejado un poco la parte de asfalto y ya hemos empezado a entrar en caminos, son restos de una calzada romana. Como se nota en cuanto te metes debajo de la sombra de los árboles, el cambio de temperatura. Mirad cómo se ven de bien los esporangios, los helechos. En esta zona hay un montón de helechos. Wow, mirad qué bonita, qué grande. Vamos. Wow. Mirad qué grande. Que hay un montón. Hay muchísimas babosas de las grandes. De hecho, bueno, aquí en el canal, cuando grabé el vídeo de la selva de Irati, que ya fuimos, creo que hace ya por un par de años por lo menos,
Os lo voy a dejar por aquí enlazado por si os gusta, porque la verdad que es que el sitio es espectacular. Y ahí vimos un montón de babosas también grandes, que en Andalucía las tenemos, pero son más pequeñitas, no las tenemos tan grandes. Y la verdad es que son increíbles. A mí es que me encanta todo. O sea, cualquier bicho, cualquier animal. Estos árboles están con las raíces totalmente fuera. Qué zona más bonita. Chicos, acabo de ver un lagarto ocelado, me ha pasado por delante. No he podido grabarlo, lógicamente, no me ha dado tiempo. Es increíble la cantidad de animales y lo en paz que me siento cuando estoy rodeada de naturaleza. Sé que hoy es la primera etapa y ya estamos cansados, ya nos queda poco. Pero cuando llevemos ya varios días voy a estar agotada, pero aún así es que me siento tan en calma. Cuando estoy rodeada de naturaleza, me da la vida. Siempre lo digo en casi todos los vídeos. Qué importante y qué bien me va a venir este camino para parar un poco. Que antes os decía que me había traído el ordenador, pero aún así siento que me va a venir muy bien para cambiar de aire, desconectar, coger fuerzas, pilas cargadas, reflexionar también. En fin, un poco de todo. Bueno, se han quedado un poco atrás. Que me va a venir genial para hacer balance de cosas, para reflexionar sobre algunos temas a nivel laboral, a nivel personal. En fin, que esto va a ser sin duda una experiencia en positivo. Y mientras pues voy aprovechando para haceros algunas anotaciones. Esta es una Dactylis glomerata, es una gramínea que ahora mismo está así en flor, como veis está en flor, pero cuando no está en floración es como una espiga y se queda pegadita, haciendo como unos cilindritos, que ahora mismo es que está todas las gramíneas en esta parte en floración en comparación con Andalucía. Qué bonito, con sus frutales, mirad la higuera allí, sus huertos, esta casa, qué bonita. Todo tan verde. Además este año que ha sido lluvioso, mirad qué bonita. Y por aquí más casitas. Solo 122 kilómetros nos quedan. ¡Venga, vamos! ¡Qué bonito! Mirad esta zona con río. Mira, esta planta de aquí se llama rubia peregrina y se queda, se engancha, tiene como micro ganchitos, micro garfios que se queda enganchada. Está en toda España. ¡Qué bonita! 900 metros para acabar la primera etapa. Ya estamos a puntito. Venga, vamos. Ya se empiezan a notar las piernas cansaditas. Qué bonitas son. Y allí al fondo caballos. Mejor recibimiento para acabar esta etapa con este caballito. ¡Uh! Regalazo de final de primera etapa con estas pedazos de vistas del río Miño. Es increíble, increíbles vistas. Hora de comer. Vamos, que ya el hambre aprieta. Sí, hemos estirado, nos hemos alineado los chakras. Ya estamos listos para seguir. Vamos a visitar un par de iglesias que hay por aquí y ya nos vamos para el restaurante. Qué bonito, paradita breve para ver esta iglesia que tiene el ábside románico. ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! Es que el entorno es increíble. La parte románica.
disfrutar comer con estas vistas. Paradita después de comer, mirad todos los viñedos. Mañana yo creo que en la etapa que nos toca los vamos a ver mejor. Hemos parado aquí a ver esta iglesia románica, que por esta zona hay mucho. Es que está por encima de la humanidad, por eso la alquila. Puerta Norte es muy interesante. Casa ya Porque no la hemos rellenado y la todavía, fecha. vale. Con eso tenéis que hacer cumplimentarlas. Acabamos de llegar, ya estamos en la casita y mientras me toca el turno de ducha voy a prepararme un pink latte porque vengo con antojo de pink latte desde que ya hemos terminado de comer. No me he tomado infusión ni nada, pero es verdad que nos hemos parado a que ya nos sellen el final de la primera etapa, así que no me he tomado el latte y ya no me voy a tomar. Me la voy a hacer con bebida de coco, que me gusta mucho, sobre todo con el té matcha.